esa pantalla a ver nomás cómo hacemos, porque hasta acá, al menos para lo que es buscar B, las alternativas que ya les estuve mostrando, probablemente ya la conocen, Roberto, menos que los demás, pero la idea es un poco ver qué otras alternativas que por ahí no sepan podemos usar con esa misma función. Y a partir de ahí, lo que más les convenga, digamos, ustedes se van a quedar con lo que les parece más práctico para poder aplicar, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el que me estaba compartiendo hasta la clase anterior su pantalla? ¿Roberto? ¿O era otro? Sí, 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 yo era. Dale, abrí nomás tranquilo, Roberto, y vamos Estoy abriendo. a retomar un poco la parte de buscar. Así un repaso así sin pantalla por el momento. Yo les decía que buscar B es una función que se realiza, que se usa para utilizar, digamos, eh, para hacer búsquedas de información. Esa búsqueda de información en realidad puede estar, no sé, no estructurada como una base de datos, pero la mayor parte de las herramientas en realidad están elaboradas en Excel como para usar con base de datos. Por lo tanto, nuestros ejercicios casi siempre son de bases de datos, ¿sí? En esa pantalla que ustedes ven, siempre los ejercicios tienen una base de datos en la cual vamos a usar para trabajar. Y eso, perfecto, perfecto. A ver un poco. Nosotros hasta dónde, creo que hicimos hasta la número 2, ¿verdad? La número 3 probablemente ya estaba completa. Ahí está justamente. Eh, creo que les iba a mostrar algo, no recuerdo muy bien, pero les iba a mostrar algo en ese Todavía no lo punto. veamos. Y después nomás ya llegó el tiempo, ya no les pude mostrar, pero vamos a hacer lo siguiente un poco, Roberto. Viste que ese Sí. tercer dato de Dionisio Delgado, por ejemplo, tiene 4800, uno dice malo. Ese sí está correcto, aparentemente, ¿verdad? Entonces quiero que Ujú. copie, o sea, ese vas a arrastrar, pero en vez de arrastrar hacia abajo, vas a arrastrar hacia arriba, para que aparezca Vale. encima del Esto. nombre ese error que tenemos. No, no, no el puntaje, sino ese. Arrastrar hacia arriba, ahí, y soltar al pelo. Ahí aparentemente está todo bien. Lo que sería bueno es poder controlar siempre, una vez que hago la búsqueda, por lo menos para estar seguro de que está haciendo bien nomás, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que si entras en la primera de regular, por ejemplo, ahí. Bueno, ahí por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Y primero si 7500 es correctamente el valor buscado, después si escala es la matriz que yo estoy usando para buscar, si la columna, esa 3 que puse, corresponde a la que yo quiero ver, digamos, yo necesito entender que mi resultado visible es la que se encuentra en la columna 3 de esa matriz. Entonces quiere decir que hasta ahí por lo menos está bien. Y después el número uno, que es el último dato que está después del 3 dentro del paréntesis, es el que me decía que iba a ser la búsqueda aproximada. Recuerden que nosotros habíamos dicho que o falso o verdadero era lo que se tenía que escribir, pero si queríamos escribir números era o 1 o 0. En realidad es cualquier número diferente de cero puede ser escrito y él va a tomar como verdadero, pero se asocia más nomás al uno y al cero. Pero fuera de eso, el cero es la búsqueda exacta y el uno es la búsqueda aproximada. Dijimos que no podíamos hacer búsqueda exacta en este caso porque la escala, que es la primera columna de la matriz, muestra algunos de los valores posibles, digamos, de los resultados. Es decir, los vendedores en realidad pueden vender cualquier importe diferente de cero, ¿verdad? Y ese importe que vendan, si va a ser utilizado para darle un puntaje y una calificación, entonces esos son los valores que deben compararse en la primera columna. Si la primera columna no les puede contener a todos los valores posibles, entonces tenemos que obviar la búsqueda exacta y hacer la búsqueda aproximada. Y en la búsqueda aproximada, para repasar muy chiquitito, lo que estábamos diciendo es que sí o sí, la primera columna debe estar ordenada de forma ascendente, porque si teníamos un desorden de la primera columna, esos datos que están bien ya ahora van a estar mostrándome un error en algunos casos y en otros casos pueden darme un número o una calificación, pero puede no estar correcta, digamos. Yo no les llegué a mostrar qué pasaba si se desordenaba la primera columna dentro de nuestra búsqueda. Sí, 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 no Ya, mostraste. ¿verdad? Ya, ok. Sí. Entonces, para no repetir nomás. Bien, excelente. Y bueno, hasta aquí fueron los primeros dos ejercicios. En el primer ejercicio nosotros teníamos dos matrices.
la primera matriz habíamos visto qué pasaba si es que no nombrábamos, es decir, si no usábamos el lenguaje natural. Entonces ahí vimos que sí o sí teníamos que conocer ese tema del F4. El F4 era lo que hacía que si se movía la información cuando copiábamos porque estábamos seleccionando con referencia relativa, anclábamos, fijábamos o manteníamos constante con la referencia absoluta usando los dos símbolos de dólar para cada celda, ¿verdad? Entonces, esa era una opción de que se mantenga la matriz siempre en un mismo lugar. Y después vimos también que se podía nombrar. Eso de nombrar es lo que se conoce en Excel como lenguaje natural. Y les había dado un pequeño ejemplo de un tipo de cambio en donde la celda del tipo de cambio tenía un nombre y a partir de ahí nosotros en vez de usar las referencias usábamos el nombre que le dimos a esa celda para poder usarla en la fórmula. Y eso es lo que básicamente sucedió en este ejercicio, que la matriz con las tres columnas fue nombrada previamente, de hecho que ya estaba luego nombrada, así que les mostré nomás también en su momento en qué lugares podíamos hacer el nombre de, darle nombres a celdas o a referencias, y ahí fue que tocamos el caso del cuadro de nombre, que es donde ahora mismo se ve un F19 allá debajo del portapapeles, y la otra opción era en fórmula y administrador de nombres, que era el botón genérico donde nosotros teníamos que ir hasta ahí para poder editar, eliminar o crear nombres nuevos. Pero vamos a ir repasando de todos modos para ver un poco si fijamos las ideas, ¿sí? Entonces, quiero que pasemos a buscar B3 un ratito, Roberto. Y en buscar B3 le vamos a pedir, Marcelo, ¿vos ¿qué tal está para ayudarnos a hacer este ejercicio? Te iba a preguntar. Estoy, ¿Estás con estoy problemas? sin, le estoy escuchando más que nada. Ah, no estás viendo nada, veo. Bueno, Sí, 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 estás pero bien. le escucho nomás. No, no hay problema. Estoy Lo que yo quiero nomás es que mires, si es que ves la pantalla de Roberto al menos, quiero que nos ayudes a hacer nomás. Si te voy a tirar a vos la lógica, ¿qué vamos a hacer? En este caso, Roberto, necesito que selecciones la columna descripción de la base de datos. Vamos a seleccionar eso y vas a suprimir. Así directo le vas a suprimir. Después quiero que seleccione esas dos columnas donde salen precio unitario y total. Eso también vas a seleccionar, vamos a suprimir. Inclusive esa fila donde está el total allá abajo, esa fila 18, donde sale el 0 y el 490. Eso también quiero borrar. Por eso lo vamos a hacer con Marcelo y vamos a arrancar. Marcelo, primero, necesito que entiendas que en esta búsqueda lo que vamos a hacer es búsqueda de los códigos que tenemos ahí en la primera columna y necesitamos obtener la descripción. La matriz que está a la derecha es la que contiene los datos para buscar y para encontrar, digamos, ¿verdad? Entonces, la matriz tiene una columna, una primera columna llamada código. Ahí es donde tenemos que hacer el macheo, o sea, se tienen que machear a ver cuál es la coincidencia. Y a partir de ahí él va a seleccionar una fila y en esa fila es donde vamos a traer. Y entonces tenemos dos datos, descripción por un lado y precio unitario por otro lado. Pero ahora, en la primera, lo que vamos a traer es solamente la descripción. Entonces, dejo a tu cargo, vos nos vas a ir relatando cómo harías y Roberto va a ir haciendo ahí lo que vos le decís. Entonces, ¿qué hacemos primero, Roberto? Vos solés usar buscar, Marcelo, perdón, Marcelo. Vos solés usar buscar, Marcelo, ¿o no? No sé si me escucha Marcelo. Está sin auriculares, parece él. Ah, bueno. Vamos a trasladarte, a ver, vamos a trasladarte a vos, Humberto, entonces la consulta. Sí, decime. ¿Cómo normalmente vos harías esto, Humberto? Claro, entonces no puedo hablar. Ya. ¿Qué pasó? A ver, acá Marcel me está explicando. Está Ah, sin auricular, entonces si habilita su micrófono se escucha todo lo de los alrededores. entiendo. Tranquilo, no te preocupes, Marcelo. Ahí Humberto ya nos va a dar una mano para avanzar. Bueno, acá descripción dice. Eso es como buscar un código, ¿verdad? Un código. Sí, o sea, Bueno, yo básicamente lo que. decime nomás. Sí. Y bueno, normalmente lo que hago es eso, entrar ahí en insertar función. Ok, vamos a hacer un poco eso, Roberto. Insertar función. Después.
Ahí está, ahí ya tiene lo buscar, ve. Perfecto. Vamos a darle a aceptar, porque ya está lo seleccionado, porque es la última función que usamos. Y después, Ahí seleccionaría el número de código, el de la columna A7. ok, este. Entonces, directo clic ahí, Roberto. Eso, ¿verdad? ¿Este? Ese ya está. Después, Ahí selecciono la matriz. ¿desde dónde hasta dónde, Humberto? Yo desde código, en este caso, hasta descripción nomás. Bueno, Por lo menos lo que perfecto. yo hago normalmente. Perfecto. Uso la Vamos a ver última eso. columna, digamos, como la que... Eso, Y donde se va a ahí, producir la búsqueda, digamos, ¿verdad? exactamente. Bien. Ahí tenés que bloquear tu... Eh, Tenés que fijar ahí tu cosito. Con eso, F4. Selecciona todo y perfecto. F4. Veo un Ah, poco, esto. Roberto. Sí. Selecciona en el cuadrito, digamos. Viste que en el cuadrito ya hiciste tu selección. Eso, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que él Y te ahí dice selecciona es de vuelta. que selecciones esa referencia que vos cargaste. O sea, acá nomás se va a producir esa selección, Roberto. Vas a volver a Ah, darle clic y seleccionar toda esa referencia, porque a toda la referencia se le tiene que aplicar. Entonces, hacer desde atrás hacia adelante, pero a G7 y a H16 seleccionarle, a los dos luego. Ahí Eso. está. Y ahí F4. Y ahí es donde se reproduce correctamente el F4. ¿Por qué él te pidió que seleccione ah, completamente? porque no funciona mi F4. Y con Tenés que quitarle la FN, función. Tenés que quitarle la FN función. F4, la tecla FN es la que está a la izquierda de tu ventanita A de ver, Windows, ahora. teclado también. Entonces, a veces es esa tecla con F4. Ahí Esa. está, ahí está, ahí está. Super. Ahí estamos. Bueno, seguimos. Ahí en indicador de columnas ¿Sí? le pones número 2 que es el número de la columna que tiene el resultado que querés buscar. Perfecto. Ujú. Y el último, En el último le pones cero. excelente. Era el falso. Que es falso. ¿Por qué es una Aceptar. búsqueda exacta y por qué no una búsqueda aproximada, por ejemplo, Humberto? Porque son códigos, digamos que son códigos de barra, digamos, y lo que querés es que Eso, te estire exactamente la descripción. eso A qué ese es el producto corresponde. concepto que necesito que manejemos. O sea, los códigos en realidad pueden ser números, pueden ser texto, pueden ser alfanuméricos. Y a partir de tener, digamos, la necesidad de encontrar exactamente ese valor, siempre que la lista la contenga, entonces vamos a pedirle una búsqueda exacta. En este caso, quiero que se entienda también eso. En este caso, la columna código de la matriz tienen números enteros de 1 al 10. Y la columna código de la base de datos, en realidad, no tiene números decimales o intermedios entre esos enteros que son consecutivos, digamos, ¿verdad? Es decir, van del 1 al 10 y aparecen todos los números. No tengo un código que yo estoy buscando que sea, por ejemplo, 1,5 o que esté en el medio de esos números enteros. Por lo tanto, no voy a tener que hacer ninguna búsqueda aproximada. Pero si yo pusiese una búsqueda aproximada en este momento, la pregunta es, ¿resultaría lo mismo o no resultaría lo mismo? Por ejemplo, ahora él puso 0 y ya dice allá abajo de falso barras. Pero ¿qué pasa si en vez de 0 pone 1? Borra un poco un ratito el 0 y pone 1. Quiero que se entienda que una búsqueda aproximada, cuando los datos son numéricos y estos son datos, así como representa mi información del 1 al 10 y no hay intermedios, entonces eso también va a ser correcto, pero solo cuando es número y tiene esta característica. ¿Por qué digo esto? Porque puede que en algún momento se esté buscando nombre. Y si el nombre que estoy buscando no se encuentra en mi primera columna de búsqueda, si son nombres lo que estoy buscando, yo jamás voy a poder poner una búsqueda aproximada cuando el dato es texto. Entonces, eso básicamente me delimita en esa parte de ordenado para el tipo de información que yo estoy tratando de buscar o de encontrar. En este caso, solo en este caso, porque los datos son exactamente los mismos, los que aparecen en las columnas 1 de cada una de las dos informaciones, da lo mismo poner 1 que 0
porque una búsqueda aproximada al valor que corresponde, lo más próximo es ese valor. Básicamente es eso, ¿sí? Lo correcto en realidad es el cero que te pidió Humberto Roberto. Entonces, volverle nomás a borrar, ponerle nomás el cero, darle a aceptar y vamos a tener que el primer código es barra. Y si corroboramos eso con la información de la matriz, vemos que efectivamente el 5 es barra. Y después de hacer el copiado o el relleno, siempre además tenemos ese tema de que copia el borde de arriba, entonces vamos a tener que ajustarle eso, perfecto. Y ahí lo que sería bueno es por lo menos 2 o 3 corroborar a ver si corresponden las descripciones, digamos, ¿verdad? Con respecto a la matriz, y si por lo menos 2 o 3 corresponden, entonces probablemente el resto está todo bien también, digamos, ¿verdad? Entonces siempre más sería bueno hacer un controlcito antes de pasar, antes de decir que ya está todo bien, por si acaso nomás le hayamos pifiado en el tema de la referencia, nos hayamos olvidado de ese F4 para la matriz, o no sé, supusimos que tenía un nombre y nosotros escribimos ese nombre y al final no era, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, cualquier error que pudimos haber cometido en el camino. Bien, pero ahí aparentemente está todo bien. Entonces ahora nos vamos a pasar a precio unitario. Para precio unitario, a Fede le voy a pedir un poco que nos dé una mano ahora. Entonces, Fede, ¿cómo harías vos la búsqueda del precio unitario? Vos que usás mucho Em, Superbet. buscar B, con la fórmula. ¿Sí? Vamos Ya está. a... Con Sí, FX. Bien, buscar B. muy bien. em, valor buscado en y sería, a ver, descripción Bueno, ¿qué celda sería? Para sería colocar. esa. Ya está. Ya está. No, en realidad no, en realidad sería la base de datos. Eso sí. Ahí sí está muy bien. Excelente. B7. Muy bien. Sí, B7 va a ser. Porque el precio de esa descripción lo que vos querés encontrar. Fantástico. Entonces, clic ahí, Roberto. B7 así, Ya. barra, sí. A sí. ese no hay que ponerle referencia absoluta porque queremos que corra cuando copiamos, ¿sí? O sea, Ujú. seguimos. Siguiente. ¿Desde dónde hasta dónde? Matriz buscar sería la matriz completa, digamos. Desde Bueno, G6, G6. A ver, ¿cuál sería ese? La desde letra donde dice G código, de la matriz desde código, no arriba, desde el uno. arriba. Arriba. Arriba el uno dice código, desde ahí dice él, desde código hasta Ya. 7100. No, viste que vos seleccionás desde uno, tiene que ser desde uno arriba, al menos lo que te está pidiendo él. Acá ahí saliste sin querer. Entrar más FX, buscar B, va a ser S, muy bien. Y vamos a buscar desde la celda G6, ahí donde está el código en matriz. Está en azul. No desde el Ujú. uno, desde arriba del uno, te dice él, te pide él. Ahí. Ahí, eso, Desde ¿verdad? ahí hasta 7100, que es el último que está en la columna ahí. Eso. Así verá. Sí, ahí Bueno, ya está. Después, indicador de columna. sería la columna 3, número 3. Bueno, la columna 3. Número 3 nomás ahí, Roberto. Número 3 nomás escribí. Número 3, muy bien. Eso. Y ahora, ¿qué tipo de búsqueda tiene que hacer? Y tiene esa exacta. Muy bien. Sería 0. Cero, bueno, al pelo. Vamos a mirar un poco algo acá, Fede. Veo que al ponerle cero no tengo resultado, al menos ahí debajo del falso, donde suele aparecer, no tengo nada. Pero vamos a darle un Ujú. poco a aceptar, solo para mirar qué error cometimos. En este caso, al darle a aceptar veo un NA. Vamos a suponer que yo digo, no, este nomás está mal. Entonces voy a copiar igual y voy a ver los demás. A lo mejor en los demás me va a salir bien. Entonces, dale un poco enter ahí un ratito. Eso, dale un poco rellenar. Eso. Entonces me puedo fijar que no está, algo no está bien. Ahora lo bueno sería entender qué es lo que no está bien acá. Entonces vamos a repasar otra vez, vamos a mirar otra vez tu fórmula un ratito. Igual nomás si entrar con F2, igual, bien. Entonces dice, el valor buscado está bien, porque la barra yo necesito buscar.
Pero ¿en dónde necesito buscar? En la matriz, sí, la matriz es esa, está bien, pero ¿qué es lo que está mal? Que el valor buscado sí o sí debe coincidir con el dato que se encuentra en la primera columna de lo que vos seleccionaste como matriz. Como la matriz le pediste a Roberto que seleccione desde código, él en la primera columna de esa selección tiene código, mientras vos estás buscando descripción. Entonces ahí es donde no hay una coincidencia, digamos, ¿verdad? O sea, yo no puedo pedirle a Excel que busque un código, perdón, una descripción de barras donde no hay ese tipo de datos. Él siempre busca en la primera columna. Por eso no es correcto que se seleccione desde código. Correcto iba a ser seleccionar desde descripción hasta precio unitario. Solamente que con ese cambio, que de hecho vamos a hacer ahora ese, Roberto, entonces pueden buscar B3, borrarle nomás ese y seleccionarle desde descripción en vez de código, pues hace rato te pedimos que te pongan código, eso, hasta 7100. Pero ¿y por qué? Porque esa selección ahora sí le contiene en la primera columna a la descripción barras, que es lo que yo estoy buscando ahora mismo. Y como le contiene, entonces él va a encontrar para poder determinar en qué fila se encuentra la información. Hasta ahí me coincide, pero ¿cuál es lo que es el tema? Que hace rato cuando seleccionamos desde código tenía un lenguaje natural, es decir, tenía un nombre, pero ahora este no tiene nombre, por lo tanto, algo le tenemos que hacer a esa selección de matriz nueva que hicimos. ¿Qué le tenemos que hacer, Roberto? F4. Muy bien, vas a seleccionar todo, vas a presionar FN F4 otra vez en tu caso. Bien, ahí tenemos 4 símbolos de dólar. Y ahora lo que está mal con esta modificación es el número 3 que está en el indicador de columna, porque ahora mi Y selección ya F2. tiene 2 columnas nomás, no tiene 3. Y eso es lo que va a estar corrigiendo para que yo ahora debajo del desigual o debajo del falso vea a 2200, que es Ujú. a priori el precio unitario de barra. Y al darle a aceptar, esa corrección es la que nos faltó, ¿sí? Entonces, como un requisito, el valor buscado que yo termino seleccionando, que en este caso fue barras de la celda B7, sí o sí debe contenerse en la primera columna. En este caso, no hace falta que la primera columna esté ordenada de forma ascendente, porque la primera columna, cuando el dato es numérico, nomás tiene que estar ordenada de forma ascendente siempre y cuando no sea una búsqueda exacta. En los ejercicios anteriores, pues yo le estuve pidiendo buscar puntaje no de puntaje, ventas en rangos de ventas, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí o sí era verdadero porque no estaban todos los números, entonces tenía que hacer una búsqueda aproximada y la primera columna debía estar ordenada de forma ascendente. Pero en este caso es una descripción, lo que estoy buscando es un texto y el texto sí o sí tiene que estar en la primera columna de lo que considero yo mi matriz, pero no necesariamente debe estar ordenada de forma ascendente eh, por una cuestión de que en una búsqueda exacta él sí o sí va a ver la coincidencia completa de la cantidad de caracteres para decir que encontró. Puedo ordenar también, no hay drama, ¿verdad? Pero no es prioritario, o sea, él no va a necesitar que esté ordenado para hacerme la coincidencia exacta, nada más que eso, ¿sí? ¿Se entendió, Fede, lo que pasó, verdad? Sí, Bueno, algo más que perfecto. yo les quiero comentar. Yo suelo ver, así porque a veces yo les pido a mis alumnos que me muestren cómo harían, ¿verdad? Así como ustedes están haciendo. Y una vez un alumno salió y me dijo, profesor, yo no hago así. O sea, de todo esto que estamos viendo, ¿y cómo es lo que voy a hacer? No, yo hago y me mostró. Entonces, les voy a pedir un poco y simplemente para entender, antes de mostrarles lo que vamos a cambiar de estas opciones de buscar B, es lo siguiente. Acuérdense que el cuadro de nombres, que es donde ahora mismo yo veo la posición de la celda activa, que es siempre ahí al lado de a la izquierda de la barra de fórmula. Este sí o sí me muestra la posición de la celda activa, ese por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿para qué otra cosa yo le puedo usar el cuadro de nombres? Es para poder ir hasta alguna celda. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero que, que se vaya hasta esta celda, me parece que es J20 por ponerle nomás un dato, ¿sí? Pero no quiero que lo haga haciendo clic en la pantalla, sino que a través del cuadro de nombre. Entonces, en el cuadro de nombre le voy a pedir que escriba J20 y le dé Enter. En ese momento, la celda tiene que verse en J20. De hecho, lo hace. Entonces, el cuadro de nombre también me sirve para poder ir hasta un determinado lugar, una coordenada específica que yo pueda
confirmar una vez que escribo ahí. Pero así como me puedo ir a una sola celda, también se puede ir o me sirve también para seleccionar datos. Entonces, por ejemplo, yo quiero seleccionar ahora desde J20 hasta J30. Entonces voy a tener que escribir eso en el cuadro de nombre. J20 ya está escrito, 2 puntos. J30 voy a escribir ahora, porque al escribir 2 puntos yo le estoy diciendo que un rango de celdas voy a seleccionar y le muestro cuál es la primera y cuál es la última. Al darle Enter, él tendría que estar seleccionándome esas celdas que escribí en el cuadro de nombre. Y ojo que esto es por lo que después vamos a ver que se puede modificar en la función nomás. Entonces, así como hasta acá, pedí irme a una celda y se fue, pedí seleccionar un rango de celdas y se fue a seleccionarme, ¿cómo le digo que quiero seleccionar, por ejemplo, una fila entera? Acuérdense que para el rango tuvimos que escribir un 2 puntos en el medio. Pero ahora, si yo quiero seleccionar una fila entera, por ejemplo, vamos a suponer si yo le digo, bueno, quiero seleccionar la fila 11. ¿Qué pasa si yo escribo solo 11 y le doy Enter? Si le escribo 11 y le doy Enter, ¿qué hace? Me dice, debe introducir una referencia válida a la que desee ir o un nombre válido para la selección. Atiendan que bien. Acá lo que me está diciendo es que yo puedo hacer dos cosas con esa escritura. O irme hasta una determinada referencia, que en este caso yo quería que sea una fila, pero no entendió así él, porque tengo que escribir correctamente, dice, ¿verdad? Entonces, correctamente él entiende que no es 11 nomás lo que tengo que escribir, sino que tengo que escribir 11, 2.11. Es decir, medio casi ahí nomás es esto, ¿verdad? Pero él me pide, para que él me entienda correctamente, es que desde la fila 11 hasta la fila 11 me va a seleccionar. Y eso es lo que yo veo que ocurrió ahora. Pero recién cuando escribí así, 11, 2.11. Entonces, ese 2 puntos le indica si voy a seleccionar todo o no, digamos, ¿verdad? Desde un principio hasta un final. Por eso esa para él es la escritura correcta. Y si así seleccioné una fila completa, ¿cómo puedo cargar en el cuadro de nombre para que seleccione una columna completa? Entonces vamos a suponer que yo quiero seleccionar, y ojo que acá vamos a entender que la primera columna de la matriz es la que yo no era la primera, perdón, el valor buscado. ¿En qué columna está el valor buscado? El valor buscado está B, en la columna B. Entonces, ¿cómo le digo en el cuadro de nombre para que seleccione la columna B? Vamos a hacer un poco la escritura. B larga, puede ser minúscula también, ¿verdad? Pero B al fin. Y si escribo solo B y le doy Enter, vamos a ver un poco qué ocurre. Atiendan que bien. Cuando yo le doy una letra y le doy Enter, él sí me deja pasar. Pero ¿qué es lo que hizo? Entendió que toda esa fila yo quería que se llame B ahora, es decir, le hice el cambio de nombre de toda esa fila. Dicho de otro modo, con tu mouse nomás, hace un poco clic afuera de esa fila ahora un ratito, Roberto. Y ahora quiero que selecciones la fila 11 entera, es decir, dale un clic otra vez. Y quiero que noten que él, en vez de mostrarme ahora que estoy seleccionando la fila entera, él me dice que ahora esa selección se llama B. Pero porque les obligué nomás, o le obligué a Roberto a escribir B sin 2 puntos y otra vez. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Quiero que vuelvas a salir de esa selección y ahora entra otra vez en el cuadro de nombre, pero ya no vas a escribir solo B, sino vas a escribir B 2 puntos B. Y al escribir B 2 puntos B y darle Enter, él entiende que vos querés seleccionar la columna B, pero ¿cuál es lo que es el problema? El problema es que en esa selección él se encuentra con dos celdas combinadas. Fíjense que el título de ejercicio de base de datos está combinado desde A1 hasta G1 y después otra vez matriz, que está en la fila 5, está combinada desde G5 hasta I5. Entonces él, en esa necesidad de seleccionar solamente una columna, él tiene en cuenta, digamos, a las celdas combinadas y crece en la cantidad de celdas que tiene esa combinación. Pero fuera de esto, vamos a suponer que yo no tengo celdas combinadas en la planilla en la que estoy trabajando. ¿Qué pasa si ahora le pido seleccionar la columna L, por ejemplo? Entonces voy a irme al cuadro de nombre, voy a volver a escribir L 2 puntos L y en ese momento al darle Enter voy a ver que la selección se produce en toda la columna entera, la columna L. Entonces, ¿por qué lo que le estoy mostrando esto? Porque este concepto de hacer el movimiento, de hacer la selección a través del lenguaje, del cuadro de nombres, también se puede utilizar dentro de la función. Entonces,
eso que les iba a mostrar, que mi alumno me decía, no, yo no hago así, yo hago de esta forma, es básicamente entendiendo este concepto. Y si así como estoy viendo que en el cuadro de nombres puedo escribir de esa forma para que entienda Excel que es la columna entera o la fila entera, yo también puedo usar eso dentro de la función buscar B. Entonces, ¿cómo sería eso? Vamos a seleccionar un ratito el 2200 del primer precio unitario de base de datos de trabajo ahí. Vamos a entrar un poco un ratito en la, ¿cómo se llama eso? En la fórmula, en la función. Y ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente. En realidad el valor buscado está en una celda. A ese no voy a pedir que se seleccione de otra forma. Pero ¿cómo se llama? La matriz sí se encuentra a lo largo de varias columnas, digamos, ¿verdad? Entonces, la matriz lo que voy a pedirte que borres un ratito, Roberto. Y ahora vamos a hacer la escritura como lo hicimos en el cuadro de nombre. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Yo quiero que él busque a lo largo de la columna G hasta la columna I. Entonces voy a escribirle así. Voy a escribir primero la letra G, dos puntos, después la letra I. ¿Y qué es lo que le estoy diciendo con esto a Excel? Que en ese momento yo no... Espera, ¿qué? ¿Pero le pusiste el dos puntos? Sí tiene. G dos puntos I tiene. Sí, Sí, acá correcto, está. correcto. Tiene. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo yo ahí? Yo le estoy diciendo, pero no tenía que ser G, tenía que ser H. Discúlpame, yo te dije mal. H dos puntos I, porque no hace pues la búsqueda en la primera columna, sino en la columna código, sino en la columna Por acá. descripción. Y en ese momento, él tendría que estar seleccionándome, pero todas las dos columnas. Entonces, quiero que noten nomás que ese 2200 allá debajo de falso me sigue mostrando. Entonces, ¿por qué lo que yo tendría que ponerle las columnas enteras? Porque ahí también yo evito el tema este del F4. ¿En qué sentido? Porque acuérdense que nosotros estábamos seleccionando solo dos rangos de columna H y columna I y teníamos que decirle F4 para que él no se mueva, digamos, de ese lugar. Sin embargo, al decirle que son las columnas enteras, yo también estoy diciéndole que esos datos están buscándose exactamente en esa columna. Entonces, pero vamos a ver qué ocurre, porque hasta acá es la primera búsqueda recién. Vamos a darle un poco a aceptar. Al darle a aceptar, yo puedo ver que en este caso, y miren cómo se selecciona. La columna entera se selecciona de la H y la I. Y acá no importa el tema este de las celdas combinadas. O sea, a la referencia que le doy dentro, escrito de una función, esas celdas combinadas no le afectan, digamos. Sí, para la selección en la hoja que habíamos visto que le afectaban en el cuadro de nombre. Pero en este caso, dale un poco Enter y ahora arrastra esa función y vamos a ver cómo son las búsquedas de las demás celdas. Entonces, la pregunta es, ¿cambiaron los datos? ¿Son los mismos? ¿Da igual? Da igual. ¿Por qué? Porque la columna H y I le contienen en todo momento a esos mismos datos en el mismo lugar. Y como yo copio para abajo, las columnas siempre son enteras. Es decir, no hay en el momento que yo bajo la opción de que él vaya más abajo de las columnas enteras que están seleccionadas. A eso nomás lo que voy. Entonces, cuando yo hago la selección, en realidad tengo tres alternativas. Una alternativa es ponerle la referencia absoluta, que es lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Ponerle con F4. La otra alternativa es ponerle el cuadro de nombre, perdón, llamarle primero de alguna forma a esas dos columnas hasta esas celdas que contienen los datos y usar ese nombre dentro de la referencia. Y la tercera alternativa es esta, que yo solamente seleccione las columnas que contengan esos datos para que yo tampoco tenga que utilizar el F4. Entonces, tanto en el lenguaje natural como en la selección completa de columnas, pero ojo que para que Excel entienda que son columnas completas, yo tengo que ponerle de esa forma. Sí o sí debe aparecer dos puntos entre las dos. En este caso son dos columnas. ¿Qué pasa si son, no sé, 10 columnas y necesito seleccionar siempre la primera columna de la izquierda y la última columna de la derecha y en el medio dos puntos? Y nada más que eso, ¿sí? Entonces de esa forma yo también genero una situación diferente, pero con un resultado similar a los dos anteriores que estuvimos viendo. ¿Me copiaron bien? No sé si Sí, ya sí, sabían, ya sí. ¿Y cuál conocían esto. recomendabas vos, profesor? Perdón, perdón. Sí, sí. ¿Cuál recomendabas vos usar? Y en realidad yo
aún sabiendo todas las alternativas, siempre uso la que más me acostumbré a usar, digamos, ¿verdad? Que en este caso es, no siempre me acuerdo de ir a seleccionar los datos para darle un cuadro de nombre, para darle un nombre, por ejemplo, a mi rango, ¿sí? Aunque yo sé que esa es una forma, por ejemplo, casi nunca uso. Me es más fácil seleccionar nomás y presionar F4. No sé, por una cuestión de costumbre nomás, ¿verdad? Muy poco también utilizo este de la columna entera. A veces sí pruebo, ¿verdad? Pero en realidad el que más me acostumbré a usar, que fue la selección de los datos y F4 porque sé que se puede mover y para que no se mueva directamente eso, ¿verdad? Por eso, Claro, por eso. a lo mejor yo uso ese pero por costumbre. En realidad puede que me sea más práctico puede que le sea más práctico el cuadro, el lenguaje natural. Entonces, por eso les digo, yo les doy las alternativas, ustedes van a decidir finalmente con cuál se quedan, ¿sí? Y eso, yo profesor, igual probablemente me gusta más uno de los otros, pero por mi costumbre nomás, ¿verdad? Entonces, hay veces que no usamos lo más práctico, lo más rápido, sino algo que te acostumbraste a usar, ¿verdad? Pero, evidente, le dejo a ustedes que decidan, ¿sí? Bueno, fantástico. Eso era lo que le quería mostrar. Entonces vamos a darle enter y vamos a hacer la fórmula al total. Entonces, Roberto, te dejo a vos ahora. Si quiero totalizar, hay cantidad y hay precio. No vamos a insertar más función. Acá vamos a hacer una formulita, ¿cómo es? Simple nomás. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra fórmula? Entonces, Te ya escucho. tenemos la mercadería, tenemos la cantidad que compramos, tenemos el precio que compramos, cada mercadería, entonces quiero saber cuánto es lo que tengo que pagar. Eso, muy bien. Multiplicación. Enter. Y ahí tengo 44.000. Eso se puede copiar hasta abajo, puede rellenar. Y en ese momento me sale para todas las filas. Voy a volver nomás a aplicar el relleno sin formato. Bien, y hasta ahí, espectacular. Ya tengo todos los datos. ¿Pero qué pasa si quiero totalizar? Y ojo que acá la pregunta a propósito que les tengo nomás es, uno, ¿cómo totalizar, Roberto, normalmente? Autosuma. Bien, entonces selecciona todo y después la autosuma. ¿O cómo? Sí. Bueno, Y metele eso. autosuma. Y ahí entonces veo que abajo sale 3.014.000. Súper bien, pero vamos a suponer, Roberto, que yo te digo, no, yo no quiero que totalices solamente una columna, quiero que totalices todas las que se pueden totalizar. De la base de datos de trabajo, ¿cuántas se pueden totalizar? ¿Cuántas columnas? Y una, dos, tres, cuatro. Bueno, en realidad código no te sirve de nada porque son códigos nomás. Suponete que son Ah, códigos perdón. barra. Entonces eso no Una. necesito. Descripción es texto, no quiero sumar. Cantidad sí podría ser porque necesito básicamente las cantidades totales que voy a comprar, que voy a vender, no sé. El precio unitario es el precio de uno, sin embargo vos compras mucho, entonces ese no te sirve. Y a lo que voy nomás, las que sí se pueden totalizar finalmente, las 5 columnas son cantidad y total. Pero la pregunta y el desafío acá es el siguiente. ¿Cómo se puede hacer para que ese total salga de las 2 columnas y al mismo tiempo cuando presiona autosuma? ¿Qué opciones tenemos? No sé si me expliqué bien. Sí, sí, yo Cantidad haría, total yo haría necesita. por paso. Ok, ok. Hace un poco. No, está bien, hace un poco. Porque lo que quiero que se note nomás es que hay una pequeña diferencia cuando el objetivo es ver las 2 columnas sumarizadas, pero yo conozco solamente esta, o a lo mejor copio, le pongo una suma a uno y después le copio y le pego en la otra. O sea, podría ser también. Pero acá la idea es entender nomás que existe también una opción de poder seleccionar celdas discontinuas. ¿Cómo se seleccionan celdas discontinuas? Vamos a suponer que vos querés seleccionar ahora unas 2 celdas y estas están en diferentes lugares, digamos, ¿verdad? Entonces, no sé, vamos a suponer el código 5, la descripción caja y el precio 7.100, por ejemplo. ¿Cómo se para seleccionar si las celdas están todavía en diferentes lugares? ¿Alguna idea? Te escucho. Va a ser, andate un poco a la celda que le contiene al código 5. Posicionate en esa celda primero. La primera debajo, esa está bien. Ahora necesito que aparte de esa también seleccione a ejes, por ejemplo, que está al lado pero más arriba. Ese. ¿Cómo se hace? Eso. ¿Qué hiciste? Va a seleccionar esa también.
Control Z. Muy bien, control. Y Control. si selecciono con control también un precio unitario, 7100 por ejemplo, seleccionamos 7100 también con control. ¿Dónde está? En el medio, en la fila 13 por ahí, ese. Bueno, entonces, suponemos nomás que esto estamos haciendo porque a eso le queremos dar énfasis. No sé por qué están separados y quiero ponerle un color de fondo diferente. Entonces, a esos tres, como están seleccionados los tres al mismo tiempo, aunque no están juntos, ponerle un poco un color de fondo diferente, solo para que se entienda el ejemplo nomás. Evidente, no es lo que pide el ejercicio, ni mucho menos. Pero aquí lo que vemos nomás es que a esos tres al mismo tiempo están ocurriéndole cambios, digamos, ¿verdad? Y si eso es lo que yo necesito hacer también con las sumas también se pueden hacer haciendo esta selección, pero no digo de seleccionar toda la columna, porque en realidad Ujú. la suma también sale poniéndome abajo nomás. Entonces, quiero que un ratito le borre a ese 3.014.000 que está debajo. Y así como hiciste la selección con control, quiero que le seleccione a la celda que está debajo de total y a la celda que está debajo de cantidad. Solamente a dos celdas. Entonces, pero Esto más así. Y este. no necesito seleccionar toda la columna. Necesito que te pongas debajo de las dos columnas. Debajo del 50, una celda, y debajo del 255, otra celda. Es decir, quiero que selecciones solamente los espacios vacíos que hay debajo de cada columna. Ah, ya, Acá ya, y ya. acá. Entonces, pero Ok. con control vas a tener que hacer, así como estuviste seleccionando hace Sí, rato. ya, ya, Y ya hice, ya hice. estando ahí, vas a presionar la autosuma una vez. Autosuma va a entender que todos los datos que están contiguos a esas dos celdas tienen que ser sumados y cada resultado en forma independiente, digamos, ¿verdad? Entonces, puedo ver Ujú. que de esta manera hice una selección discontinua y en el momento de aplicar el cambio que quería para esa celda, en este caso el cambio era la suma, yo veo la suma de cada columna en cada una de esas dos celdas. ¿Se entiende para lo que hicimos acá? Sí, sí, se entiende genial. Ok, perfecto. Es simplemente para ir usando opciones que están disponibles, pero que muchas veces no nos comentan cómo se puede hacer, digamos, ¿verdad? Entonces, selección de celdas discontinuas con control y cualquier acción va a afectarle a esas celdas solamente y no a las otras, digamos, ¿verdad? Bien, perfecto. Quiero que pasemos ahora al siguiente, buscar B4. Humberto, Marcelo, ¿qué tal? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha para bien? Por ahí que no esté hablando. Sí, yo estoy escuchando súper bien, estoy siguiendo atentamente. Bueno, ahora vamos a hacer un poco algo diferente. Eh, Nosotros con la tabla dinámica estuvimos viendo formatos condicionales, ¿sí? Ahora, aparte de ver la función de búsqueda, también vamos a aplicarle un formato condicional a cada resultado. Pero vamos a hacer paso por paso. Primero, Roberto. Humberto, vos tenés tu planilla también como para compartir. ¿Qué le pasó a Federico? Visto que salió. No sé si Sí, salió. le pasó algo o... Viaje. Mira un poco a ver qué pudo haberle pasado. Buscar B4, ¿verdad? Buscar B4, sí. Comparto. Compartí pues. Ahí ven todos. Ahora te voy a pasar, Humberto. Ahí está. Buscar B4. Bueno, primero, Humberto, necesito que seleccionemos la columna calificación. Esa. Vamos a borrar eso. Y vamos a hacer una búsqueda. En realidad podemos alternar entre todas las opciones que ya conocemos. La idea es encontrarle a cada puntaje una calificación. Esto no está nomás señalado con encabezado en la matriz, pero vemos que hay dos columnas que contienen los datos, ¿verdad? Entonces, te voy a dejar hacer la función para poder obtener el resultado correcto, ¿verdad? Hacer nomás y vamos a mirar cómo estás haciendo.
Espectacular. Excelente. Veo un poco si se pegó completo, si no se quedó una, se pegó completo. De lujo. Listo. Ni te preocupes por el formato, porque ahora le vamos a poner los formato condicional. Entonces, ahí nomás Humberto hizo la función, ¿sí? Vimos que al seleccionar la matriz ya tenía un nombre, por eso hice hola en vez de la referencia, entonces quiere decir que ya estaba con referencia con el lenguaje natural, digamos, ¿verdad? Entonces no necesitó usar F4 por eso. Otra cosa, la selección se hizo desde una celda por encima de los valores, es decir, no son sus títulos, pero es una información que está ahí. Entonces, a lo que voy nomás también es, cuando yo hago la selección de los datos que se usan para la búsqueda y selecciono más celdas arriba, en realidad esas celdas no entran a tener participación. ¿Por qué? Porque él va a hacer la búsqueda desde el valor buscado que coincida, digamos, ¿verdad? Entonces, él lo único que quiere encontrar en esa primera columna es el valor buscado. Entonces, en realidad no afectaba que se seleccione o desde el 0 hasta sobresaliente, o desde tabla auxiliar hasta sobresaliente, o desde matriz hasta sobresaliente, o inclusive celdas más arriba otra vez hasta sobresaliente. Lo único que él sí necesita es que en la medida que vayan mostrándose los valores buscados en la primera columna, estos tengan, si es aproximada la búsqueda, orden ascendente. Si es una búsqueda exacta, no importa el orden, nada más que eso para repasar. Sí, bien. Bueno, hasta acá estamos. Pero el tema es que tenemos 5 reglas que hacer. Vamos a darle un color a cada tipo de texto diferente. Entonces, vamos a generar un poco la regla, Humberto. Ok. Eso, muy bien. ¿Cuál sería? Bueno, Nueva regla. ojo, acá tenemos varias opciones. Primero, las categorías de regla que ya me muestran, algunas que ya están preestablecidas, y después nueva regla. Vamos a hacer vamos a hacer por esta categoría. En este caso, si entro en resaltar regla de celda, ¿cuál te parece que de la lista sería posible usar para texto? Contiene texto que contiene. Bueno, entonces vamos a seleccionar ese. Y al seleccionar ese, tengo un panel que rellenar y ese panel me pide cuál es el texto que yo voy a tener en cuenta. Entonces como tiene ese botón rojo ahí a la derecha, podés ir a seleccionar de la hoja nomás o podés escribirle también. Entonces ya depende de cómo vos quieras hacerlo nomás. Y como son 5 las reglas, elegí nomás cuál de las 5 primero le vamos a ponerle el color. Bueno, no aprobado primero. Entonces él ya te señala luego con un color determinado o predeterminado que es ese. A lo mejor vos querés mantener ese o no querés mantener y querés ponerle tu propio formato. Entonces ya depende de vos nomás cómo querés hacer, Humberto. ¿Qué color le querés poner a ese? Yo creo que está bien. Me parece bien Bueno, eso. entonces directo a Ahora, aceptar. Al darle a aceptar, una regla ya está de las 5 que tenemos que hacer. Nos faltan 4 reglas. Entonces ahora, Roberto, te voy a pedir un poco que entre a participar un ratito. Humberto seleccionó del formato condicional una categoría de regla predeterminada, pero ahora a vos te voy a pedir que hagas diferente. Roberto, ¿vos solés usar formato condicional en tus planillas o no? No escucha, parece Roberto. Bueno, sigo nomás para no esperar un poco más, ¿sí? Hola, hola, hola. Estaba en línea No, por mi tranquilo, celular. tranquilo, Disculpame. discúlpame vos. ¿Y ahora ya estás libre o no? ¿O estás todavía? Sí, ahora estoy libre, ahora estoy libre. Le sigo, le sigo. Lo que te estaba preguntando nomás es si es que vos usás formato condicional normalmente o no. No, no, la verdad, yo tengo poco conocimiento de Excel y por eso me Bueno, interesa mucho. bueno, perfecto, Roberto. Está, entonces para saber nomás. Humberto ya hizo la primera regla sobre no aprobado. Hace otra vez de la misma forma, pero en vez de entrar, Humberto, en la categoría texto que contiene, quiero que veas nomás que también se puede usar, entrar en la primera, resaltar regla de celda, la que dice es igual a. ¿Por qué se puede? Porque si yo en es igual a le pongo el texto
él va a comparar si es igual o no es igual, y si es igual va a cambiarme también de color. Entonces, estas dos categorías sirven para lo mismo, digamos, ¿verdad? Entonces ahí puedes seleccionar otra vez de la celda Para escribir, la ¿hace siguiente. falta ponerle la comilla o no No, hace no, falta no, ponerle no. comilla? Escribí un poco, escribí un poco. Entonces, como verás, él ya cambia automáticamente sin necesidad de las comillas dobles. Ahí sí sería bueno ponerle un color diferente para que se entienda nomás que son reglas diferentes, ¿sí? Bien, ahí Ujú. está espectacular. Al darle a aceptar, entonces vemos que para texto, tanto texto que contiene como es igual a, son reglas aplicables, digamos, en formato condicional. Hasta acá tenemos 2 de 5. Vamos por la tercera. La tercera vamos a entrar a hacer por nueva regla y no por esas categorías. Entonces, nueva regla, contando arriba abajo de esos 7 tipos va a ser el segundo. Entonces, el que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, bien. Ahí, por ejemplo, también vamos a hacer, uno vamos a hacer con valor de celda y otro vamos a hacer con texto que contiene, que es básicamente lo mismo que hace rato vimos por el otro panel. En este caso, dejarle valor de celda, en vez de entre va a ser igual o es igual a, así que igual a, y ahí tenés la opción o de escribir otra vez o de seleccionar el que va a formar parte de tu tercera regla, ¿sí? Eso. Bien. Excelente. Y ahora el formato. Hay que entrar al botón de formato para darle algo diferente nomás a esos dos colores que ya seleccionaste, que puedes elegir nomás vos sin problema. Relleno sería el color de fondo, ¿sí? Y inclusive, pero ojo que suelo mostrar para que se sepa que hay nomás, que existe nomás esto, ¿verdad? Entra un poco en relleno, ¿verdad? Por favor. Y en vez de amarillo, quiero que entre un poco en este que dice efectos de relleno. Es un botón que está ahí debajo de los colores. Acá, por ejemplo, yo puedo hacer una combinación de dos colores. No sé, a algunos le parece medio valle, ¿verdad? Pero como sí o sí tengo la obligación de mostrarles, a algunos le parece impactante, interesante de poder saber cómo se hace, ¿verdad? Entonces, por eso muestro. Yo puedo pedir una combinación de dos colores. En este caso, él me predetermina blanco y azul. Y abajo tengo los estilos, ¿sí? Los estilos, entonces también puedo ir cambiando y esas variantes que van a estar a la derecha van a ir cambiando también, ¿verdad? Entonces, quiero simplemente, Humberto, como vos estás en la pantalla y estamos viendo tu pantalla, quiero que vayas cambiando a vertical, Sí. a diagonal, diagonal hacia abajo, que son esas que están en la lista de estilos sombreados. A tu izquierda abajo dice estilos de sombreado y aparece horizontal, vertical. Eso es lo que quiero que vayas cambiando. Voy a mostrar, anotar. Ahí. Aceptar nomás, Así, aceptar por nomás. ejemplo. Aceptar nomás. Bueno, entonces, la idea es ver que ahora todo lo que tienen, bueno, tienen esa combinación de celda por celda, digamos, ¿verdad? Entonces, solamente en las que ocurre la regla, eso se visualiza de esa forma, ¿sí? No sé, entonces a lo mejor por ahí quiero llamar más la atención, por eso uso, esa es una opción, pero sería bueno saber en qué lugar tengo que entrar para poder obtener ese resultado, digamos, ¿verdad? Hasta acá hay 3 reglas de 5, me faltan 2 más. Voy a volver a hacer la selección de toda la columna y ahora voy a aplicar la cuarta regla, ¿sí? Bien, entramos. Vamos a entrar, pero ahora diferente. En vez de nueva regla, vamos a darle más cancelar. Vas a volver a entrar. Otra vez, formato condicional va a ser administrar regla ahora. ¿Por qué administrar regla? Porque administrar regla, si bien me va a mostrar las 3 reglas que ya hice, ahí también tengo el botón de nueva regla. Entonces, al darle nueva regla, él va a volver a entrar en el panel este que me mostró recién cuando le di nueva regla, que es este. Entonces, al hacer la selección en esa celda, en ese botón en realidad, no celda, eso, ahí voy a volver a ver, entonces ahí vuelvo a seleccionar, contando arriba abajo el segundo, y una vez que selecciono ese segundo, voy a cambiar, en vez de valor de celda, ahora voy a usar texto específico. Y texto específico lo que cambia es que esa conjunción de entre igual a mayor que me muestra diferentes opciones. Por ejemplo, ahora dice que contiene, entra un poco un ratito en ese que dice que contiene Humberto para ver nomás, ¿sí? Entonces dice que contiene, no contiene, empieza por, termina por. O sea, no son las mismas opciones que
cuando le pongo valor de la celda, ¿sí? Pero en este caso me sirve que contiene, porque ahí simplemente puedo seleccionar o escribir el nombre que quiero al lado. Entonces, puedes hacer eso. ¿A cuál le vas a hacer ahora la regla, Humberto? ¿A distinguido o a sobresaliente? Tiene que ser distinguido. Bueno, perfecto. Entonces, si querés o escribir o seleccionar, da lo mismo. Lo que se selecciona más sí o sí tiene que coincidir con la... Ahí, por ejemplo, no, lo que hace rato te pedí y que no pudiste hacer era este, mira, este sector lo que quiero que muevas, eso. Para notar nomás que hay diferencia en la opción. De hecho, también quiero que sea diferente color al bueno para que se distingan, nomás que no sean similares colores. Y ahí ya, una cuestión de gusto el tema de los colores, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo, no combinaría nunca rojo con azul, ¿sí? Pero si por ahí ustedes quieren combinar, no hay problema, ¿verdad? Ayer nos dieron chachacha, nos dieron chachá, viejo. Vaya puta, es fútbol. Bueno, ahí está. Aceptar, aceptar. Y ahí, recién cuando le doy aplicar, eso se va a ver en la pantalla. O aceptar, ¿verdad? Que es lo mismo. Bien, perfecto. Última regla. Y ahí, en realidad, vamos a hacer un poco diferente, ya que estamos viendo diferentes formas. En todas las 4 reglas, Humberto, vos estuviste seleccionando siempre toda la columna. Pero la pregunta es, ¿se puede hacer la regla que aplique para esa columna sin seleccionar? Se puede. Entonces, ahí mismo en esa celda nomás quédate. Ahí no hay datos para poder hacer la regla, pero igual lo vamos a hacer. Entonces, podés entrar desde... No, vamos a entrar en administrar regla. ¿Verdad? Administrar regla. Y en administrar regla vamos a pedirle nueva regla de vuelta. Y no importa que diga selección actual, dejadme ahí todavía. Bien, ahí vamos a hacer la regla, le vamos a decir contando arriba abajo el segundo. Vas a seleccionar, porque ahí ya depende nomás, el valor de la celda, sí o sí tiene que ser igual a, y texto específico tiene que ser que contiene. Y ahí le selecciona el que te falta. En este caso le decís sobresaliente, ¿sí? Bien. Ahora entra a darle el formato que querés que tenga y a partir de ahí ya puedes usar lo que vos quieras, ¿sí? Inclusive hay ese más colores que es básicamente entrar nomás a un lugar donde tenés eso. Pero, espera un poco, dale un poco cancelar un ratito a este, Humberto. Quiero ver nomás si es el mismo lugar que muestra a este el otro más colores. Cancelar también a este. Estaba diciendo el botón que está ahí sí, es igualito, sí. Bien, es una paleta de colores diferente a lo hace rato, entonces puedo seleccionar de ahí, no hay problema, simplemente para ver nomás. Algo que no cambiamos fue que también le podemos poner bordes, ¿sí? El borde también aplica a este cambio de colores o de formato para formato condicional. Entonces, dale un poco, elegí nomás eso y una vez que elijas, andate un poco a borde, que es la pestaña arriba, ¿sí? Bien, y acá, por ejemplo, yo puedo elegir, seleccionar un poco eso, inclusive el color del borde, ponerle un poco un color verde para que combine ahí con tu, eso, y seleccionar uno de esos, pero tenés que sí o sí darle este tema del botón contorno, por ejemplo, porque si no, no se va a ver eso, y ahí recién al darle a aceptar, eso tendría que verse una vez que, bueno, pero ojo, que hasta acá nosotros estamos haciendo una regla en una celda donde no hay ese dato, entonces eso no se va a aplicar. Pero acá, en la administración de regla, tengo una zona diciéndome se aplica a. Y ahí es donde yo puedo entrar y decirle, no, esto quiero que se aplique a la columna calificación. Entonces, es nomás diferente la forma de crear la regla, porque al último yo le voy a decir en qué zona quiero que se aplique, pero finalmente al seleccionar y darle a aplicar, eso se va a mantener ahí. Por más que yo esté en una celda diferente, esa información se aplica a la que yo estoy necesitando y se puede ver que tiene un borde de color verde al sobresaliente con un fondo combinado de color amarillo. Ya borradísimo ahí con los colores, pero bueno, es una cuestión ya de gusto el tema de aplicar colores para poder ver. Y por sobre todo que esto ya está automatizado, es decir, si a Alberto Álvarez, que tiene 5, yo después le voy cambiando los puntajes, y ojo que esto puede ser diferente tipo de datos, ese cambio ya hace que el resultado sea automático y también la regla, ¿sí? Entonces, quiero que pruebes nomás entre los diferentes resultados de la escala, que cualquier resultado que cambie, yo voy a ir viendo, digamos, de forma automática la calificación y por sobre todo el color.
Entonces eso es lo que un poco tratamos de generar con estas cuestiones de la función buscar B y la aplicación de las reglas de formato condicional. ¿Qué tal estamos hasta acá? Bien, Buenísimo, bien. buenísimo. Bueno, excelente. Seguimos. Ah, no, ¿qué te dijo Federico Roberto? ¿No te dijo nada? No, que tiene algo urgente, me Ah, dice, no bueno, quería. bueno, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Seguimos nomás. Y por eso Va- tuvo que salir. Tranquilo. Pasamos al siguiente. Ahora te voy a pedir a vos, Roberto, que le digas cómo va a ser Humberto. Entonces, Humberto, necesito primero que selecciones la columna calificación y borres. ¿Sí? Vas a seleccionar todo. Vas a borrar. Y ahora Roberto te va a decir cómo él quiere que haga la búsqueda. Mismo ejercicio, pero ahora te vamos a pedir a vos nomás, Roberto. ¿Sí? Vale, esta primera parte nomás lo que no estuve yo hace rato, pero creo que eso Tranquilo. es mal. Como vos quieras hacer nomás. O así, buscaré. Sí, muy bien. Y el seleccionado valor buscado es ese. Muy bien. Muy bien. Matriz buscar. Era en la tabla auxiliar, es así. Bueno, excelente. Ojo que no tiene referencia absoluta. ¿Le ponemos? Sí, desde que poner. Bueno, ya El 4. está. Después, Y el indicador de columnas, un número tiene que ser. ¿Qué número de columna? el 2. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué tipo de búsqueda va a ser? ¿Falso o verdadero? ¿Cero o uno? 0. Ok, cero. Súper. ¿Aceptar? Ya tendríamos que tener, en este caso, uno no aprobado, está bien. Y si eso copiamos hacia abajo, tendríamos que tener lo demás. Vamos a controlar un poco si los demás salen correctos o no. El 2 es aprobado, el 4 es distinguido, el 5 es sobresaliente. Espectacular. Aparentemente están todos bien. Al menos lo que controlamos tienen esa opción. Bien, Roberto. Y bueno, hasta acá fue buscar B. Desde el siguiente vamos a ver lo que se conoce como buscar H. Buscar H lo único que hace es una búsqueda en horizontal, no en vertical, como hasta acá estábamos haciendo. ¿Por qué era búsqueda en vertical? Porque la búsqueda se hacía en columna, o sea, yo tenía que definir una columna y en esa columna se hacía la búsqueda. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, Te escucho entrecortado. en serio. Humberto, vos ¿Qué también me pasó? escuchás entrecortado. No, yo te escucho bien, yo te escucho bien. Ah, bueno, bueno. Entonces, No, se escucha bien. tema de señal no me hay nada de ser, Roberto. Pero voy a decir más lento, ¿sí? ¿Me escuchás ahora, Roberto? Está con problemas de internet para eso, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Bueno, sigo. Entonces, lo que estaba diciendo nomás es que el tema de buscar H es solo cuando la información está dispuesta de forma diferente a lo que tradicionalmente vemos con las bases de datos que están en columna. En este caso, esta base de datos a propósito está en fila, ¿sí? Muy raro es encontrar en realidad este tipo de información, pero si por ahí nomás justo se ve de esa manera la información y no sé cómo llevar a columna, entonces en vez de llevar la información que está en fila a columna, una opción para buscar de esa forma es buscar H. Lo único que hace es la búsqueda en vertical. ¿Qué cambia? Los argumentos en realidad casi son todos iguales. Hay un solo argumento que cambia en vez de buscar B, en buscar H, indicador de columna se vuelve indicador de fila. Valor buscado es el mismo, matriz es lo mismo, ordenado es lo mismo. Entonces acá lo que hay que entender nomás que lo que se consideraba la búsqueda de izquierda a derecha y teníamos que enumerar columna 1, columna 2, columna 3, ahora la fila es la primera de arriba, ¿sí? Entonces, cuando la fila es la primera de arriba, las demás filas son las de abajo, la primera, la segunda, la tercera, y así como enumerábamos columnas, ahora vamos a enumerar la de arriba abajo. ¿Perdón? No. Ah, ok, ok, ok. Entonces, dicho esto, vamos a proceder a eliminar algunas cuestiones. A ver, quiero que seleccionemos descripción de la fila 12. Desde Plasticola a lápiz vamos a seleccionar y vamos a borrar de la fila 12. Esa es la fila 7. Esa es. Muy bien, muy bien. Esa vamos a borrar. Después quiero que eliminemos también la fila 14 y la fila 15.
los precios unitarios y los totales. Eso. Y esos totales que están ahí en la columna I, ese 154 y el 0, también quiero que seleccionemos y vamos a borrar también. Bien, excelente. Entonces, vamos a arrancar. Primero, por ser la primera vez, quiero que entremos con FX. FX entonces me va a mostrar buscar B, pero esta está también en la categoría de búsqueda y referencia, debajo de estadística, eso. Al entrar ahí vamos a entrar a ver la buscar H. Y como decíamos, buscar valor buscado es el mismo, matriz buscar en el mismo, indicador de fila nomás lo que cambia. Entonces, valor buscado correcto es el 5, matriz buscar en este caso puede seleccionarse también o desde código hasta el último dato o desde el 1 hasta el último dato. No hay problema con eso. En este caso seleccionamos así. Hay que darle normal F4 siempre porque se puede mover. Bien. Indicador de fila. Y ahí es donde cambia. En donde antes era izquierda, derecha, ahora es de arriba, abajo. Por lo tanto, tenemos que ver en qué número de fila, contando de arriba abajo, va a encontrarse la descripción. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, el ordenado va a ser otra vez la misma secuencia. O falso o verdadero. Bien, excelente. 0. Aceptar y podemos ver que el 5 me trae plasticola que corresponde a la descripción y ahora voy a copiar hacia la derecha y esos tienen que mostrarme la descripción correcta, digamos, para cada código. Podemos controlar un poco 8 biblioratos, 7 cuadernos, 5 plasticola que ya teníamos luego, 3 bolígrafos, bien, perfecto. Aparentemente está todo bien, ¿sí? Tenemos ese 5 que está duplicado, vamos a ponerle un poco 10. Viste que hay dos 5, poner un poco 10 a uno. Entonces ahí vemos que ese tiene que ser forro, por ejemplo. Sí, perfecto, excelente. Entonces se produce la búsqueda en vez de columna por fila, ¿sí? Eso nomás es buscar H, pero una vez que ya manejamos los dos, a veces por error seleccionamos uno en vez del otro y ahí podemos tener errores en el sentido de que uno hace una búsqueda por columna y otro por fila, pero hasta acá estamos bien. Otra cosa, la base de datos de trabajo a propósito nomás está puesto de forma vertical, es decir, de forma horizontal, quiero decir. En realidad, yo pude haber puesto también la base de datos de trabajo de forma vertical y el sentido para buscar H es simplemente la búsqueda por fila, nada más que eso. Bueno, entonces, precio unitario, ahora vamos a buscar otra vez. Marce, vos seguís con ese tema de tu... Sí, pero vamos a meterle, vamos a meterle. Bueno, Ahí bueno, Roberto bueno. me avisó Sí, que tiene sí, sí. problema de internet. Ahí le añadí otra vez. Hace rato ya me estaba pidiendo, yo nomás no le veía. Para este caso, hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? Mismo, pero ojo que ahora vamos a tener en cuenta ya a los datos de buscar H. Para Roberto, que seguro. Volví. ¿Qué tal veo, Roberto? Y les cuento que acá en Nuevo Alonso se va la luz y se va el internet. Ah, ¿en serio? Discúlpeme, yo No, vivo en la no, 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 ahora me conecté no con... tenés ni la culpa, tranquilo nomás. Bueno, Roberto, para vos, nosotros estábamos Sí, viendo nomás que esta función buscar H es similar a buscar B, pero lo único que cambia es que ahora se cuenta filas de arriba hacia abajo. Nada más que eso, después el resto es igualito. Entonces, quiero que mire, ahora nos va a ayudar ok, Marcelo y vamos a hacer un ok. poco Eh, la búsqueda de esto, ¿sí? Bueno, Marcelo, te escuchamos. marcamos 1200. Muy bien. 1200 es allá en precio unitario. Ojo que nosotros queremos encontrar el precio en función a lo que tenemos en base de datos de trabajo que hay abajo, ¿sí? Entonces, ¿cuál Ah, tendría perdón, que ser lápiz. tu valor buscado? Y ojo que Lápiz. no te estés quedando allá arriba, ¿sí? O sea, quiero que atiendas bien. Acuérdate que lo que está arriba es tu matriz. Ahí vamos a buscar, Sí. pero tenemos que buscar otro dato que no está ahí todavía. Entonces, los datos que podés usar para ir a buscar allá tienen que estar sí o sí en base de datos de trabajo, es decir, de la fila 11 en adelante. Ahí sí puedes decidir cuál de ellos van a ser. Hola. Yo te escucho, Marcelo, yo te escucho. ¿Vos me escuchás? Yo creo que no te escuché. Ah, no, lo que te decía nomás es que no podés usar un valor buscado de arriba, no puede ser ni lápiz ni 1200. ¿Por qué? Porque o si no, él te va a traer el resultado o del lápiz o de 1200, que en realidad vos querés ahora de plasticola o del 5, ¿sí? Entonces,
Uno de esos dos nomás pueden ser tu valor buscado. O el 5 de código o la plasticola de la descripción. ¿Con cuál Ah, te quedas? no, y con el de código. Dale, código entonces. Vamos a buscar código. Bien, es el valor buscado. Ahora, ¿en qué matriz Perdón, hay perdón, que... perdón, 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 perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me conviene mucho más sacar el lápiz, en realidad. O acá no importa si agarramos la matriz. Eh, no, no importa, no importa. Vos podés No, seleccionar ¿sabes el lo que título. pasa, Marce? Es que lo que pasa, Marce, es que esta es tu matriz, ¿entendés? Claro, Acá están los datos que nosotros tenemos que estirar acá. Y ahora ya, nosotros necesitamos estirar el precio, ¿entendés? ya. Entonces, me parece que te pusiste nomás en donde estaba el 5. Eso, ahí, ahí. Entrar nomás Sí. otra vez. Buscar H, muy bien. Entonces acá Eso. lo que él te dice es que lo que podemos elegir es o código o descripción para estirar el dato que necesitamos. Nosotros necesitamos el precio unitario. Ok, Entonces, te decidí finalmente por el Entonces 5 voy a plasticola. usar el sí, código. dale. Hice una Bueno, matriz de búsqueda todo. eso, ok, perfecto. Vamos a seleccionar todo. Bien, excelente. Indicador de fila, ¿en qué fila se encuentra el precio? Si seleccionaste toda la matriz. El 3, ¿verdad? Si no me equivoco. Muy bien, el 3. ¿Y el ordenado, qué tipo de orden? Cero. Cero, falso. Bien, excelente. Aceptar y tiene que ser 3000. Para el 5 al menos es 3000. Y de hecho ese es el dato que tenemos. Ok, ahora vamos a copiar hacia la derecha y vamos a mirar un poco si los otros precios son correctos. ¿Sí? Eh, entonces, lo que está cambiando acá versus buscar ver, Roberto, ya que vos estás mirando recién ahora lo que estamos haciendo, es que Sí. la información que antes estaba en columna ahora pasó a mostrarse en fila. Muy raras veces ocurre esto, pero si ocurre, esta sería una función que me da la opción de poder buscar de esa forma. Y como mi columna era de izquierda a derecha la numeración, ahora la numeración es de arriba a abajo, ¿sí? Y otra cosa, yo les decía que podíamos seleccionar o desde la primera, a ver un poco, desde el dato hasta el último dato de la otra columna en buscar B, ¿verdad? O desde el encabezado hasta el dato de de la otra columna. Inclusive las dos columnas. Pero en este caso, por ejemplo, los encabezados ya no se muestran arriba, se muestran a la izquierda a propósito, ¿sí? Pero quiero que noten que matriz también está en una fila encima de la fila 6. Es decir, encima de código aparece una celda combinada, pero eso para mí es solamente para mostrarle que de esa matriz vamos a seleccionar. Ahora, lo incorrecto sería que seleccionemos, por ejemplo, desde la fila 5 hasta los precios unitarios en la matriz. ¿Por qué? Porque él siempre machea el dato del valor buscado con la primera fila y la primera fila siempre tiene que ser, digamos, la de arriba. Por eso, en ningún caso sería correcto seleccionar la matriz desde el título matriz, porque si no, esa celda combinada donde solamente aparece matriz quedaría como la primera fila y donde iría a buscar ya sea el código, ya sea la descripción o lo que fuese que estoy tratando de encontrar. ¿Se entiende? Entonces, hasta acá vemos que los precios están correctos, ¿sí? Si por ahí controlaron uno con uno. 9000 es de bibliorato, 6500 es de cuaderno, 2200 es de... sí, de forro. 1500 es de bolígrafo y así sucesivamente. Bien, perfecto hasta ahí. Y ahora lo mismo que hace rato le pedimos a Roberto, pero en este caso le vamos a pedir a Marcelo. Tenemos que multiplicar, digamos, cantidad por precio, Marcelo. ¿Qué fórmula? Es igual, seleccionamos el 15 por el Muy 3000. bien, muy bien. Excelente. Ahí tenemos 45.000, arrastramos hasta allá. Le sacamos nomás el formato ese de los bordes gruesos. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Marcelo también. Hace rato a Roberto yo le pedí que seleccione dos columnas discontinuas para hacer la sumatoria. En este caso ya no tenemos columnas, Sí, sino tenemos filas. ¿Cómo puedo hacer sí. la totalización de las dos filas que se pueden totalizar? Código, descripción y precio unitario no voy a totalizar. Sí puedo totalizar cantidad y total. ¿Cómo? De Sí, una sola vez totalizo los dos al mismo tiempo. ¿Alguna sí. idea? Presionando. ¿Perdón?
Seleccionando, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar? ¿Las dos filas enteras o solamente dos celdas? 2 celdas. Muy bien. ¿Qué celdas son? Para decirle a Humberto. La de... Queremos totalizar el La total por la fila cantidad cantidad y la fila de total. Esas dos queremos totalizar. ¿Qué celda vamos a seleccionar entonces? y te vas a la B16, ahí te colocas. Sí, pero ojo, que si me pongo ahí, yo no puedo sumar 15 más 45.000. Si me pongo en B16, yo no puedo sumar, por ejemplo, 15 más 45.000. Yo lo que tengo que sumar es del 15 hasta el 12, tengo que sumar. Ahí tiene que ser muy bien. Ah, Y 13 claro. y, Y 13. y 13 está bien. ¿Y cuál es el otro? Sí. Porque así como totalizo cantidad ahí, tengo que totalizar también total. ¿Qué celda sería la otra? El I, Y 15. el I. Perfecto. Ok, con control habíamos dicho. Y una vez que solo seleccionamos esas dos celdas, nos vamos otra vez y le damos sumar, porque hasta acá quiero sumar nomás, ¿verdad? Entonces al darle clic en el Sí. botón autosuma, quiero que noten que la suma se cargó en esa celda. Lo que tenemos que controlar es si corresponde a los datos que están a la izquierda o no. Entonces entramos en uno de los dos, vemos con F2, doble clic para ver si seleccionan desde la celda, ahí está. Entonces veo que está tomando los totales y está tomando las cantidades. Y también de forma discontinua hicimos la selección de las celdas que le iban a contener a la sumatoria de las dos filas. Y listo, nada más que eso, ¿sí? ¿Qué tal pasamos hasta acá? Bien. Bueno, Excelente. seguimos. Buscar H2. Vamos a pasar. Ahora nos va a ayudar un poco Roberto. Pasamos a buscar H2. Roberto, ¿vos tenés forma de compartirme otra tu pantalla para hacer contigo ese? Sí, Dele pues. cuéntame. Sí, claro. No. Pues se me duele. H2 era, ¿verdad? ¿Perdón? Buscar H2. Buscar H2. Compartir nomás. Eso, Ahí. ahora. Muy bien. Ahí sí. Al pelo. Ok. Necesito que primero seleccionemos la última fila donde están las calificaciones. Las notas vamos a dejarle nomás ahí. Entonces vamos a seleccionar desde B12, control shift flechita a la derecha, hasta P12. Ahí. Este. Sí. Todo eso, la última fila, hasta ahí vamos a borrar, porque eso ya está listo. Pero lo que ahora vamos a hacer es lo que quiero que, para repasar. Bueno, vamos a cargar. Puedes cargar si querés escribiendo o con FX, como te quede mejor nomás. Sí. Si querés hacerle un zoom también no hay problema, puede ser así muy chiquitito, pero ya depende de vos, no hay drama con eso. Este, ¿verdad? Cucarache va a ser. Ese está en la categoría de usar recientemente. Entramos ahí en usar recientemente y buscarle a búsqueda y referencia. En esa flechita, búsqueda y referencia. En la categoría búsqueda y referencia se encuentran todas las que son de buscar. Entonces buscar H también está ahí. Al darle a aceptar va a salir el panel del argumento. Y ahora vamos a arrancar. ¿Cuál sería nuestro valor buscado? Esto. Sí, pero acordate que al igual que le dije a Marcelo, nuestro valor buscado va a machear con esa parte de la matriz, pero no puede seleccionarse de la matriz primero, tiene que ser de la base de datos de trabajo. Entonces, ese sería tu valor buscado. Ese, el 2 de Marta Godoy. Bien, excelente. Ahora sí tu matriz buscar en desde dónde hasta dónde va a ser. De acá hasta acá. Pero tu matrina tiene que ser. ¿Dónde era tu A matriz? ver. Este. Eso, de ahí sí, muy bien. Desde ahí hasta el final. Pero tienen que ser Hacemos las dos con. filas. Pero las dos filas tenés que hacer. Ok. ¿Así? Ahí sí, ahí sí. Porque si solo selecciona una fila, él después va a querer ir a buscar la calificación y no va a encontrar porque solamente seleccionaste una fila. Sí o sí, tienen que ser todos los datos que tengan. En este caso, a propósito, nomás está en fila, no está en columna, ¿sí?
Bien, excelente. Después, indicador de fila. ¿Qué número de fila le contiene a la calificación? Y hay que contar de Eh, arriba a abajo. a ¿Cuántas ver, filas igual, tenés? En tu matriz, ¿cuántas dos. filas tenés? 2. ¿Y en la primera, le tenés a la calificación o no le tenés a la calificación? Los números son puntaje y el texto de calificación. Uno, ¿no? No, si pones 1, de hecho, quiero que deje un ratito ahí el 1 para entender también por qué. Pasate un poco al ordenado. Y en el ordenado ahora ¿va a ser de forma exacta o va a ser aproximado? Tiene que ser exacto. Muy bien, Falso. entonces 0 dijimos, ¿verdad? Bueno, atendé que bien. Mira qué dato tenés ahí debajo de falso. Tenés un número 2. Pero ¿por qué un número 2 si yo ya tengo el 2? ¿Para qué quiero otra vez el 2? Yo necesito ahora la calificación, no el puntaje. Como el puntaje está en la primera fila, estaba bien el dato seleccionado en la matriz que estaba en la primera fila, porque sí o sí contra la primera fila tiene que comparar el valor buscado. Entonces, como el valor buscado de Marta Godoy es 2, el dato numérico está en la primera fila y el dato no numérico está en la segunda fila. Por lo tanto, el indicador de fila siempre tiene que ser la fila, en este caso, que le contenga al resultado que quiero ver, digamos. En este caso es la calificación. Por lo tanto, el 2 es el que me muestra el aprobado y ese sí está bien. Porque yo lo que quería era justamente la calificación para el puntaje de esa persona. En este caso, le voy a dar nomás a aceptar. Y al darle a aceptar, vamos a ver que ya se muestra aprobado como dato. Y al arrastrar tengo que ver el de los demás. Pero algo faltó. ¿Qué faltó? Sí. Porque tengo errores en alguno, ¿verdad? Entonces, entra un poco otra vez en tu primera celda. ¿Qué le faltó? El F4 faltó, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces vamos a seleccionar todo primero y después ponerle FN F4. Eso, mira, atendé que algo. Sí. Como vos no seleccionaste, ¿y qué es lo que significa seleccionar y hacer nomás la selección desde la primera referencia hasta la última? Bueno, en este caso te pusiste a borrar, o sea, yo lo que quería era que Sí. seleccione nomás. Dale cancelar un rato, dale cancelar. Allá abajo dice cancelar. Para que no haga ese borrado que hiciste, para que vuelvas a entrar. Entra otra vez, FX. Atendé que algo, Roberto, mira. Esta Sí. celda que vos, o la referencia que vos tenés en matriz Bucaren, ya agarra bien la matriz. Ese no está mal. O sea, por eso te digo, no hay que borrar. En este caso, lo que sí tenés que hacer es la selección, es decir, con tu mouse, seleccionar desde F6 hasta B5, pero ahí adentro nomás, donde te marqué en rojo, que fue lo que ya hiciste luego hace rato en algún momento. Seleccionaste Claro, claro. y a ese sí le puede dar FNF4. Porque FNF4 a esta selección le aplica 4 símbolos de dólar. Pero si no seleccionabas todo, es decir, lo que hiciste hace rato, era posicionarte nomás en el lado derecho de esa referencia. Solamente al F6 le iba a dar los símbolos de dólar y no a B5. Por eso nomás lo que Claro. estaba mal, ¿verdad? En este momento Sí, sí ya sí, está bien. Entonces le das a aceptar y va a seguir saliendo aprobado, pero ahora al arrastrar ya vas a tener, digamos, los datos correctamente. Entra nomás ahí, dale rellenar sin formato. Ahí está el botoncito, eso, rellenar sin formato, decirle. Eso era. sí. Ahora sí ya le tenés. Bueno, perfecto. ¿Qué hora, bebé? Ahora ya es lo de la hora. Bueno, quería darle una Sí. pregunta más, pero ya va a ser tarde para el proceso que les quería mostrar. Hasta aquí vamos a dejar por hoy entonces, ¿les parece? Dale, súper Genial. bien. Bueno, excelente. Seguimos Listo. nosotros el Gracias. miércoles a las Dale, 11, cualquier señor. cosita. Miércoles. Ok, ok. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao, Bueno. chao.